Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Espero que estén disfrutando estas jornadas súper intensas y divertidas con un montón de charlas súper interesantes. Mi nombre es Claudio Leyer, soy el software manager de Telecom, puntualmente en el proyecto Flow. Déjenme presentarles un segundo a Telecom, más allá de la telco tradicional, ¿no? Como conocida por Personal, por Fibertel. Veámoslo un poco más como un gran ecosistema de servicios digitales, tratando de complementar un montón de experiencias a todos nuestros usuarios finales y haciendo fuertes inversiones en tecnología para poder llegar mucho más a fondo con estas experiencias y estas cuestiones de entretenimiento, ¿no? Puntualmente, como ya les contaba, yo estoy a cargo del equipo de desarrollo de Flow. Flow mucho más allá de una plataforma de streaming, ¿no? De contenido en vivo, de contenido on demand, con un montón de funcionalidades y demás. Sí, es verdad, cuando nos putean porque algo no funciona, tenemos algo que ver, perdónenos. La verdad que es un proyecto súper desafiante, pero como les decía, no solo en lo que es streaming de contenido, sino en un montón de otras experiencias como gaming, como music y un montón de cosas que hacen y un montón de gente trabajando en estos proyectos, ¿no? Para que todo esto pueda ser posible, donde gente desde marketing, de contenidos, de equipo de productos, de diseño, de desarrolladores, ingenieros, un gran ecosistema para poder hacer todo esto posible. Dicho eso, como les contaba, para nosotros el trabajo en Flow en el día a día es súper desafiante, con un montón de dudas, de hipótesis que hay que salir a validar, con estas cuestiones de cómo vamos entendiendo al usuario final a sus necesidades, sus consumos, cómo le podemos de alguna forma satisfacer esas necesidades y poder darle un valor agregado extra, ¿no? Y es por eso que nosotros nos manejamos muy fuerte con la metodología Agile. Es verdad, hoy están de moda, muchas hasta podemos decir que se bastardean un poco. Me voy a quedar con lo básico, ¿no? Nosotros vamos con los principios de innovar, de tomar riesgos, de ser flexibles, pero para nosotros, para que todo esto funcione, hay dos pilares que son básicos. Lo voy a simplificar lo máximo posible, que es básicamente la entrega de valor constante, poder satisfacer esa necesidad. Yo siempre tengo el dicho, si el negocio, y hablo del negocio del cliente, es feliz, somos todos felices. Y la mejora continua, estar constantemente entendiendo qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Uniendo esos dos pilares es que realmente nos empieza a dar esa cuota de dinamismo, de flexibilidad para poder dar un mejor servicio. Y hay que estar atento al contexto, ¿no? Como yo les decía, siempre en estas cuestiones, cuando uno empieza a trabajar, tiene un montón de hipótesis, los usuarios necesitan o consumen tu sistema de formas distintas y hay que estar muy atento. Y nunca se puede estar más atento o puede haber más variables o más riesgos relacionados a eso con un ecosistema bastante más complicado. Todos lo sabemos, hace ya 6 meses nadie estaba preparado para la pandemia. Una situación en la que claramente nadie se imaginaba que podía ocurrir. Nadie estaba esperando que pueda reaccionar de esta forma. Y nos pega a todos, claramente, nos empieza a afectar de distintas formas en cómo vivimos nuestro día a día y cómo consumimos nuestros servicios. Básicamente, nos empezamos a preparar para cómo recibir este tráfico, ¿no? este uso de la gente, donde empezamos a ver enseguida, durante el primer mes de cuarentena, cómo todo el consumo se empezó a incrementar, ¿no? Los views totales, las reproducciones, cuántas películas nos empezaban a ver. Capaz no tanto en el live, porque ya el servicio se consumía mucho en lo que es en el live, pero sí empezamos a ver muchísimo más consumo enseguida. Se incrementaron y empezamos a romper récords de views totales, de horas de consumo de contenido on demand, en películas. Realmente se empezó a ver un gran crecimiento en la plataforma. Incluso en el uso de los dispositivos también empezamos a ver ciertas cuestiones que por un lado eran quizás lógicas, pero por otras eran un poco más llamativas, ¿no? Donde el uso de web clients se empezó a utilizar un montón y lo empezamos a relacionar también con este consumo o este uso más de acompañamiento, mientras uno estaba trabajando en su casa, más en esta cuestión de home working, y entonces lo tenía ahí de acompañamiento. El uso de Smart TV creció y obviamente también relacionado al mobile empezó a decrecer. Hoy el dispositivo móvil se usaba mucho en la movilidad, estaba fuera del trabajo, cuando volvíamos en el viaje, entonces las horas de entre las 5 y las 7 de la tarde se usaba muchísimo. Obviamente cuando había eventos deportivos en esos eventos explotaba. Y ahora están en casa, ese consumo empezó a bajar, ¿no? Empezó a reducirse, se empezó a acomodar. Pero el resto de los dispositivos sí que seguían creciendo. Y como les puedo mostrar en esta imagen, básicamente todo el consumo creció por una cuestión, como les decía, ¿no? La cartera de usuarios sigue siendo la misma, sigue siendo pareja, pero sí el consumo se empezó a potenciar. Y no solo el consumo, no era solo una cuestión de Q, sino que empezamos a ver que distintas curvas en distintas franjas horarias se empezaron a modificar. Durante el mediodía, la mediana tarde, se empezaban a levantar esos valles y empezaba a generarnos otro tipo de impacto. Obviamente lo primero que tuvimos que hacer con esto
fue adelantar un poco este crecimiento que nosotros teníamos proyectado para todo el año, para el crecimiento de CDN, y poder adelantarlo, porque era algo que no esperábamos claramente y veíamos una tendencia con un montón de otras iniciativas que teníamos en curso en pos de agrandar un poco la base. Nos encontramos con una situación de que realmente teníamos que salir a resolverla. Más allá de, como les decía, una cuestión de analizar y entender el uso, era una necesidad que teníamos que ir a cubrir. Pero también una particularidad que teníamos, que distinta como era antes, muchos de esos picos, de esas cosas que no podíamos de alguna forma predecir, venían por los eventos masivos, ¿no? Obviamente el fútbol, algún estreno, y ese tipo de eventos se empezaron a apagar, no había más. Ergo, si bien las curvas se levantaban, los valles se levantaban, dejábamos de tener de alguna forma picos. Pero esto no era solo consumo, no era solo tráfico. Esto en definitiva nos empezaba a generar que había mucho más atrás. Claramente teníamos que empezar a escuchar a nuestros usuarios de otra forma, porque había algo más que estaba pasando. Estaban empezando a cambiar el comportamiento, la forma de consumir y la forma de analizar los contenidos, qué estaban necesitando, y teníamos que estar súper atentos en esa cuestión. Entonces se nos presentó una gran duda. ¿Qué hacíamos? ¿Sigamos los datos o nuestros instintos? Claramente que teníamos que analizar los datos, por supuesto, y empezamos a ver, obviamente al principio de la cuarentena los canales de aire se empezaron a incrementar, el consumo, los canales de noticias también. Esto estaba muy relacionado, obviamente, porque todos queríamos saber qué estaba pasando, pero también los contenidos del tipo series, de las películas, los infantiles empezaron a crecer un montón. Y esto nos empezaron a dar también, obviamente, un montón de cosas de cómo podíamos aprovechar estas tendencias para mejorar esa experiencia del usuario, que pueda encontrar mejores contenidos y demás. Y llegamos a un punto, ya en el primer Q, ¿no? Podemos ir hasta mitad de año, primer cuarentena, perdón, correctamente hasta mitad de año, empezamos a ver que el tráfico seguía creciendo, ya con 5 millones de dispositivos conectados, más de 120 millones de reproducciones. Empezamos a tener un montón de consumo, incluso las horas de consumo por día se incrementaban cada vez más. Seguíamos estando muy cerca de la pantalla en lo que estaban pasando. Y empezamos a ver qué estaban consumiendo, obviamente, ¿no? Si bien nuestros sistemas de recomendaciones estaban funcionando, empezamos a ver qué estaba pasando, qué otra cosa estábamos viendo. Y empezábamos a ver que había diversidad de contenidos, desde algunos más nuevos, de unos más viejos, de distintos tipos de series, distintos tipos de producciones que empezaban a ser muy fuertes, porque claramente también empezamos a tener menos estrenos. Como todos saben, Hollywood empezó a postergar un montón de contenidos, ergo se nos empezó a ver un poco más complicado por ese lado. Empezamos a apostar a otro tipo de contenidos, Rada House fue un caso, o coproducciones que Flow estuvo trabajando y hoy ya potencia bastante, hay más creo de 22 coproducciones. Y el desafío de esa forma era cómo hacíamos para empezar a disponibilizarlos de otra forma, ¿no? De cómo empezar para que ese usuario los pueda encontrar, esos contenidos que estaban en la plataforma dispersos, y que ese discovery sea mucho más atractivo. Pero también los infantiles, claramente, eran los que nos estaban marcando de alguna forma el consumo. Todo nos pasó que estábamos trabajando y necesitábamos que el nene nos deje un rato y le damos el celular, la tablet, la tele, y eso también empezó a pasarnos, empezamos a ver que eso de alguna forma nos terminaba afectando, ¿no? Hoy teníamos en la plataforma más de 1.200 contenidos para chicos, más de 110 horas de contenidos educativos, y era una oferta súper interesante que teníamos que poder potenciar desde ese lado. Entonces teníamos que trabajar con esto, y claramente la clave estaba en las recomendaciones. Teníamos que profundizar el hecho de las recomendaciones, que es la forma en la que el usuario se encuentra con los contenidos, logra el discovery de aquellos que pueden, que le interesan según sus gustos y demás. Hoy contamos con un equipo de más de 20 data engineers trabajando y data science trabajando sobre las recomendaciones, no solo de Flow, sino de un montón de servicios de la compañía para tratar de, como les contaba antes, en ese gran ecosistema digital, poder hacer que los usuarios puedan disfrutar de su mejor experiencia. Pero como les contaba recién, estábamos teniendo esta cuestión de, bueno, le dábamos al nene la tablet que vea, y se nos empezaron a empastar de alguna forma las recomendaciones, porque tenía la serie que estaba viendo yo, la serie que estaba viendo mi señora, después se me mezclaba Peppa Pig, Paw Patrol, y empezamos a tener un poco de complicaciones con eso. Y si bien teníamos los perfiles, ya existían, los estábamos usando, la realidad es que capaz el consumo, el uso de ese feature no estaba tan alto, pero teníamos que potenciarlo, teníamos que empezar en los distintos dispositivos a mostrarlo mucho más, para poder satisfacer esa necesidad y después cuando quiera ir a buscar anoche no tenga que estar barriendo porque esas recomendaciones dejaban de ser efectivas. Dentro de esto, como les contaba, gran parte de esa estrategia
de contenidos y es un poco de cómo mostramos los contenidos hacia los usuarios, vienen basadas por este lado, ¿no? En estas tres avenidas de curaduría, de integración de contenidos tanto de terceros como originales y de experiencia de usuarios. En la curaduría nos teníamos que potenciar en un montón de otros vendors, no solo en los majors, sino en producciones locales, también en los distintos, en el cine argentino con distintas productoras, para poder tener un catálogo mucho más renovado, más fresco y poder ser más diversificada esa oferta, era súper importante. En la integración de contenidos, como les decía, tanto con las coproducciones como con otros vendors de los conocidos, la Gran N o el rectangulito rojo, claramente son partners que nos sirven y potencian esa experiencia de contenido, ¿no? Y dentro de ese juego de la experiencia, como les contaba, la experiencia del discovery, las recomendaciones, la customización de la aplicación para poder satisfacer las necesidades de los propios usuarios. Todo esto era vital. Pero como les contaba al principio, no es solo streaming, si bien es una pata muy grande, hay un montón de otras avenidas que estamos potenciando un montón. Music es una de ellas. Music, obviamente antes estaba más basada en eventos en vivo. Claramente en la pandemia lo tuvimos que reinventar y cambiar un poco ese approach, en donde empezamos a tener eventos como el Quilmes Rock, que se empezaron a transmitir online, o coproducciones en documentales, como fue en el COTI, logrando una gran cantidad de views y usuarios viendo dichos eventos, generando un aspecto de otras necesidades, si querés, o para cubrir otras necesidades, perdón, en donde también esos contenidos eran relevantes, eran importantes y le daban cierta variedad al contenido. Pero no solo, estábamos en la música también, que es súper importante, el gaming pasa a ser una parte súper importante en la plataforma. Súper vital en el consumo de los usuarios, de cómo estábamos aislados de alguna forma. Todo eso, el tráfico, el consumo de los videojuegos creció un montón, muchísimo. Varios de juegos de los conocidos, que tenemos una linda gráfica que lo representa de alguna forma, pero empezaron mucho el consumo a crecer desde ese lado. Con muchísimas horas por semana, los jugadores empezaron a incrementar, las plataformas de Discord, de Twitch, Mixer, empezaron también a tener muchísimo más tráfico, apalancado, ¿no? Obviamente por estar en casa y poder aprovechar ese tiempo, y nos evitamos obviamente el viaje, estábamos cerca, podemos jugar un fichín y limar un ratito. Pero la estrategia de Flow no pasa tanto por el videojuego, sino por cómo potenciar esa experiencia, ¿no? En donde participa y co-construye varias de las ligas que están dando vuelta a los eSports, está sponsoreando varios de los equipos, hoy creo que, si no me equivoco, más de 10 o 12 equipos que hoy están sponsoreados por Flow, dándonos espacios en los canales en la grilla e incluso en los contenidos on demand para poder ver tutoriales, los distintos torneos. Creo que hay un canal dedicado a los eventos y a los eventos de eSport. Y claramente eso es parte de la experiencia, ¿no? De cómo empezar a potenciar esto que empieza a crecer, el nicho de alguna forma se agranda, se empieza a ser más popular, el crecimiento, el incremento de tráfico relacionado a los eSports en la plataforma creció un 30%. Entonces nos obligaba también, como juego de las recomendaciones, tener un montón de públicos diversos en donde teníamos que satisfacer estas necesidades y era una gran oportunidad para hacerlo. Pero la pandemia se extendía, muchachos, seguíamos ahí, esto se seguía alargando. Claramente nos empezamos a aburrir nuevamente de lo que estábamos haciendo. Los noticieros fueron un caso, los empezamos a dejar otra vez. Seguíamos en casa y claramente una particularidad que teníamos que solucionar. Todos nos pasamos por esta pregunta. Todos nos cuestionamos si seguir haciendo La Masa Madre o ver la última temporada de Alerta de Aeropuerto. Pasamos todas por esta. Yo me vi mucho de construcciones también, debo reconocerlo. Pero hubo otro tipo de contenidos también que empezaron a florecer de alguna forma, ¿no? Otra experiencia que tenemos en Flow es una experiencia de radios, de música, en donde tratamos, como decíamos, ¿no? De hub de entretenimiento, poder potenciar esa experiencia que esté todo al alcance del usuario, y empezamos a ver que eso se empezó a triplicar, el consumo empezó a usarse, tanto en tiempo como en uso de los usuarios. Y también empezamos a ver de alguna forma cuándo se estaba utilizando eso. Es decir, se usaba más el fin de semana, más a la mañana, más como acompañamiento. Veíamos en esas franjas que la tele se apagaba un poco más y pasábamos a ese otro esquema. Entonces de repente era un poco de desenchufarse y de acompañamiento. Y todo eso nos hace replantear y constantemente estar analizando cómo seguir y cómo profundizar esa experiencia de los usuarios, ¿no? Donde, como les decía al principio, a partir de un montón de iniciativas que veníamos también transitando, como la apertura de Flow App para todos, y poder disponibilizar mucho más o facilitar el proceso de onboarding a los usuarios, a la cartera de Telecom, la base de usuarios se incrementó un 30%, eso significa enseguida en muchísimo más tráfico. El tiempo de uso incrementó muchísimo, como les contaba, ¿no? Apalancado de que estábamos en casa, tenemos capaz la aplicación web de acompañamiento, el Smart TV, lo dejábamos de fondo.
creció un montón el tiempo en el que estábamos frente a las pantallas, las horas por día se incrementaron un montón, los views totales se incrementaron un montón y la tendencia sigue al alza. Seguimos pensando que esto va a crecer, pero como decíamos antes, teníamos cierta estabilidad de que era un crecimiento de alguna forma que podíamos estar ahora ya preveyendo de otra forma. Pero volvió a pasar lo que iba a pasar en algún momento y nos tuvimos que volver a replantear varias cosas. Volvió el fútbol. Y el fútbol nos volvió a golpear fuerte. Solo para la final de la Champions tuvimos más de 2 millones de views. Con la gente que estuvo viendo solo en Flow el partido, podríamos haber llenado 7 estadios de Lisboa, que es donde se jugó la final. O sea, muchísima gente y muchísimo tráfico para ese solo evento y nos vuelve otra vez a replantear, ya no capaz de las recomendaciones, sino desde la tecnología, cómo podemos seguir creciendo y seguir abordando con los desbordes, con el crecimiento programados y demás, la plataforma. Pero esto no fue solo un caso aislado de la Champions, obviamente la Libertadores también. Volvió a romper récords, constantemente rompiendo las barreras del tráfico, nuestros propios récords, donde hoy podemos decir que 4 de cada 10 usuarios de Flow vieron al menos un partido de la Libertadores. El ecosistema es súper completo y súper variante, y todo esto que les estuve contando, si bien por arriba y un poco sacándole el libro a algunas cosas, pasó solo en 6 meses. En 6 meses tuvimos un montón de cosas. Y eso es un poco como les decía al principio, estos 2 pilares en donde nosotros nos apalancamos, termina siendo en este ciclo, ¿no?, de desarrollo de software, donde constantemente tenemos que estar planificando, analizando, entendiendo, desarrollando, diseñando, implementando y constantemente en esa rueda continuamente para poder lograr lo que estamos necesitando, que es de alguna forma poder entregarle el mayor valor a nuestros usuarios, poder satisfacerles esa necesidad. Y recuerden, amigos, la agilidad es la habilidad para adaptarse o anticiparse rápidamente y liderar el cambio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tenemos en breve a Claudio Leyer con su charla Redescubriendo al usuario en aislamiento. Claudio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, todo bien, por suerte disfrutando del evento. Bueno, si me das un segundito, pasamos al Q&A. ¿Cómo estuviste en esta charla? ¿Qué te pareció este Nerdearla 2020 formato digital? Bien, la verdad es súper entretenida, mucha diversidad de temas, si bien claramente hay ciertos focos en data súper interesantes, es un tema súper entretenido y desafiante. La verdad que creo que está muy interesante, la gente está muy enganchada, escuché bastante buen feedback y la verdad que muy contento por la participación y cómo está saliendo todo, ¿no? Bueno, ¿te parece si pasamos a alguna de las preguntas que tiene acá la gente en el chat? Seguro, sí. Bueno, la primera pregunta de Iván dice, ¿qué tipo de tecnologías usan para recomendar contenidos a los clientes? Bien, a ver, claramente es compleja y es amplia, tratando de no entrar en demasiado detalle. Hay muchísimos eventos de lo que está pasando en la plataforma, de consumo, de cuándo, de qué tipo de contenidos, toda esa información y cómo lo van usando, se almacenan en distintas bases, tanto relacionadas como no relacionadas, y se explotan de distintas formas, segmentando a los usuarios, o sea, clusterizando y varias herramientas diferentes para poder llevarlo a cabo. Sinceramente, el equipo que está metido más con la parte de data y que termina armando bien el entendimiento de cómo llevarlo adelante, cómo clusterizarlo, cómo poder recomendar los contenidos, dependiendo de toda la metadata y toda la información que contamos de cada uno de los assets, está muy dedicado y muy enfocado en eso. Es una pregunta bastante en detalle, te invito a que puedas pasar de alguna forma por el stand con alguno de los chicos de data para poder tener más información exacta de cuáles son los mecanismos exactos, como te decía, con qué algoritmos, con qué formatos, porque es súper complejo, es muy amplio, no solo para Flow, sino como para el resto de los servicios también de la compañía, como les decía, para poder llevarlo. Pero sí lo importante en este sentido es toda la recompilación de información que terminamos usando, que es un montón de datos, como decíamos, un montón de volumen de información de los usuarios. Y son varias las técnicas distintas que tenemos que terminar implementando para poder segmentarlo y llegar al mejor resultado posible, donde claramente es complejo, es un desafío. No siempre capaz estamos de lo más contentos, más satisfechos quizás, pero es un trabajo constante y que va evolucionando todo el tiempo, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima pregunta de Adrián, que te pregunta, ¿cómo solucionaron los problemas? ¿Cuál de todos? Sería la primera gran pregunta. La verdad que, como te decía, es complejo, ¿no? Porque tenemos desde problemas de alto tráfico
que requieren un montón de cuestiones y problemáticas desde escalamiento, autoescalamiento, prepararnos. Nosotros trabajamos también no solo con sistemas en la nube, sino híbridos, porque tenemos en Telecom data centers muy grandes, entonces nos aprovechamos también de esa infraestructura, que eso obviamente nos genera un montón de otras complicaciones y problemas, ¿no? Desde la networking, desde los fierros, digo, y todo es un montón de trabajo para poder llevarlo adelante, y más en el volumen que estamos hablando. Como le decía, el tráfico de CNN es gigante, y requirió replanificar un montón de cuestiones, adelantarlas. Cosas teníamos planificadas para el transcurso de todo el año, resolverlas en un mes y medio. Obviamente con un montón de dolores de cabeza, reprogramando, realineando y replanificando. Eso fue por un lado lo que son crecimientos de ese tipo. Obviamente después por el otro, siendo muy prolijo a la hora de desarrollar, siendo muy cuidadoso con las cosas que estábamos metiendo y cómo las estábamos midiendo y controlando para no generar un impacto al usuario, donde algo tan sencillo como decir, bueno, hago esta pegada a un servicio que en vez de una vez lo hago 2 veces, y capaz que no pasa nada, pues bueno, no sé, de 100 ricos paso a 200 y no pasa nada, pero cuando estamos hablando de cientos de miles, el doble es un montón y termina siendo súper, súper delicado en ese sentido. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con buenas prácticas, con estar muy encima, con poder monitorearlos, con activamente entender y comprender cómo se comporta el sistema y tratar de anticiparnos incluso antes de que las alarmas terminen sonando. Es súper complejo cuando estás hablando con volúmenes tan altos y de todo, ¿no? Desde requests, desde usuarios y hasta incluso, como le decía, ¿no? Con el tema de las recomendaciones, que en definitiva son volúmenes demasiado grandes también para poder tomar decisiones y requiere un montón de complejidades para poder resolver. Totalmente. Te agradecemos muchísimo por participar de este Nerdearla 2020. ¿Te vas a quedar alrededor en Discord o en Swapcard? Estoy dando vueltas, sí. Así es, estoy en Swapcard dando vuelta, contestando, algunos que se me fueron acercando y preguntando. Por suerte hay mucho interés también sobre cómo estamos trabajando haciendo las cosas, así que es súper, súper interesante. Y está bueno también poder, como comentaban antes, ¿no? El tema de networking y poder o contestar dudas o ayudar y cómo aporta la comunidad, la verdad que está súper interesante. Buenísimo. La verdad es que me parece súper interesante. A mí la verdad es que todo lo que es streaming, todo lo que es Flow me parece súper, pero súper complejo. Debe haber muchísimo detrás de todo el laburo que se hizo. Así que seguro que la gente tiene preguntas, así que seguro te pueden contactar por Swapcard y por todos los otros lugares. Totalmente, déjame ahí decir que sí, la verdad el desafío es enorme, son demasiados puntos, demasiadas cosas que pueden salir mal y la verdad que sí, es un gran desafío, obviamente apalancado con un montón de gente, un montón de profesionales súper capacitados trabajando para poder hacerlo. Estamos en constante mejora, obviamente tenemos nuestros temas, nuestros problemas como todos y como un pilar fundamental es esto de la mejora continua y cómo vamos reinventándonos nosotros para poder lograr el mejor resultado, pero es un gran desafío, incluso en una empresa mucho más grande que solo Flow, ¿no? Que tiene un montón de cosas y tenemos en muchos aspectos hacerlas coexistir. Es un desafío súper interesante, así que sí, obviamente cualquiera que tenga ganas de charlar, de interesarse un poco más en eso, yo voy a estar ahí por Swapcard, es más, voy a estar en nuestro stand y si alguien voy a estar por 2 horas, así que si alguien quiere venir a charlar, preguntar o lo que sea, más que bienvenido para contestar en detalle cualquier cosa que surja. Tanto por dudas como simplemente aporta a la comunidad, no hay ningún problema.